Ella intentó desacreditar a Carlos Reyes en vivo por televisión. La respuesta de él lo cambió todo. Llegó un mensaje formal y breve al final de la tarde, enviado por los productores del programa Mañana en Directo, uno de los talk shows más vistos del país. Querían que el empresario de tecnología, Carlos Reyes, director ejecutivo de Innovatec, participara en un segmento sobre la diversidad en los negocios. Carlos ya había visto ese truco antes. Un medio importante de repente recordaba que los emprendedores negros existen, mostrándolos durante unos minutos para recibir aplausos antes de pasar al siguiente tema en tendencia. Pero esta vez era distinto. Innovatec no era una pequeña startup. La empresa acababa de asegurar un contrato gubernamental multimillonario para defensa, superando a algunos de los nombres más grandes del sector. Eso no fue cuestión de suerte, sino el resultado de 2 décadas de trabajo incesante. Sin embargo, Carlos dudó antes de aceptar, pues algo no le cuadraba. Su asistente, Patricia, notó su vacilación y le dijo: ¿estás seguro de que quieres hacerlo? Sabes cómo son estos programas. Adoran una historia de éxito, pero disfrutan aún más de derribar a alguien después. Carlos se recostó en su silla y contestó: yo me encargo. Además, es una exposición nacional. Veamos qué tienen que decir. La mañana de la entrevista, Carlos llegó a los estudios de Televisa en la Ciudad de México. El aire en la sala de espera era frío y algo impersonal. Una joven productora lo recibió sin apenas levantar la vista de su libreta. Señor Reyes, gracias por estar aquí. Le pondremos el micrófono en 5 minutos, sin charla de sobremesa, sin calentamiento, simplemente entramos y salimos, como una transacción. Mientras se acomodaba en la silla del área de maquillaje, un asistente le aplicó polvo en el rostro con total naturalidad. En una pantalla colgada en la pared, se mostraba la transmisión en vivo del programa. Después de un panel sobre escándalos de celebridades y una demostración de recetas, aparecía un aviso que decía: la explosión del sector tecnológico. Negro, talento o trato preferencial. Carlos apretó los labios. Ese era claramente el enfoque que tenían en mente. Si ellos creían que llevaban la ventaja, estaban a punto de recibir una sorpresa. Poco sabía él hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. El escenario de Mañana en Directo había sido diseñado para parecer acogedor, con tonos suaves de azul y dorado, y una mesa de cristal separaba el sillón del presentador del invitado. Mientras las cámaras, casi como vigilantes silenciosas, registraban cada movimiento y expresión. Carlos se ajustó el saco y tomó asiento frente a María Rodríguez, la conductora principal del programa, una periodista experimentada conocida por sus preguntas incisivas. Sonrió, aunque su sonrisa no alcanzó sus ojos. Carlos Reyes empezó con voz medida y profesional: director ejecutivo de Innovatec, un verdadero ejemplo de éxito nacional. Carlos asintió con cortesía. Agradezco la invitación. María se inclinó un poco y comenzó a pasar sus tarjetas de guión. Vamos a ir directo al grano. Su empresa recientemente ganó un contrato del gobierno por la suma de 200 millones, superando a algunos de los nombres más importantes del sector tecnológico. Eso es impresionante. Carlos ya sabía que el truco consistía en enaltecer sus logros antes de atacar puntos controvertidos. Respondió con calma: fue un proceso largo, pero sí, trabajamos arduamente. Desarrollamos un sistema de encriptación que superó al de la competencia. Así de simple. María cruzó las piernas y comentó: algunos han llamado a eso innovador, aunque otros han puesto en duda ciertos aspectos. Sin inmutarse, Carlos mantuvo la compostura. María leyó de su libreta. Algunos expertos afirman que Innovatec
Se benefició de incentivos federales de diversidad, lo que da una ventaja a empresas como la suya para obtener estos contratos, ya que las agencias gubernamentales buscan diversificar a sus proveedores. La insinuación era clara. Tal vez no se trataba solo de ser el mejor, sino de cumplir con una cuota. Carlos dejó pasar unos segundos antes de replicar. Ya he escuchado ese argumento. Es curioso, cuando un empresario negro triunfa lo llaman trato preferencial, pero cuando una empresa tradicional, dirigida por la misma familia por generaciones, consigue esos contratos, nadie se atreve a cuestionarlo. El ambiente en el estudio cambió sutilmente. Los productores detrás de cámaras intercambiaron miradas, pero María se mantuvo firme. Está diciendo entonces que la raza no jugó ningún papel en su éxito. Un reportero en off comentó, riéndose con ironía, déjeme preguntarle, cuando la compañía espacial de Elon ganó sus contratos, ¿fue porque cumplió con una cuota de diversidad? ¿O cuando la empresa de Jeff consiguió acuerdos gubernamentales, fue por su origen? ¿Será que solo se hace esa pregunta cuando el director se parece a mí? María miró a Carlos sin perder la compostura y preguntó, entonces, ¿usted no cree que los programas de diversidad aportan algo? Carlos juntó las manos y respondió, claro que ayudan a nivelar las oportunidades, pero lo que muchos no entienden es que el campo de juego nunca fue igual desde un principio. Aún así, María no se detuvo. Su sonrisa se volvió afilada, casi como una cuchilla escondida, y dijo, Carlos, hablemos de ese campo en el que ha crecido. Usted viene de Monterrey, criado por una madre soltera, estudió en una escuela pública y se forjó su camino desde abajo. Eso es admirable. Carlos asintió lentamente, comprendiendo a dónde se dirigía la conversación. María continuó, pero ¿cómo es posible que alguien sin estudios en una universidad de prestigio, sin contactos familiares influyentes, pueda salir de un barrio complicado y cerrar contratos que grandes corporaciones ni sueñan con conseguir? Dejó la pregunta en el aire, implicando, ¿acaso alguien movió los hilos para facilitarle el camino? Carlos inclinó levemente la cabeza, sopesando sus palabras. Se llama trabajo duro, María. No todos contamos con la riqueza heredada o con redes de contactos de clubes exclusivos. Hay que construir el propio camino. María asintió con suavidad y siguió. Claro que recibió ayuda, ¿no? Quizá un mentor, algún programa, algo que le diera ese empujón extra. Carlos suspiró suavemente. Sí, la ayuda vino de tener que trabajar en 3 empleos mientras estudiaba ingeniería. Tuve que dormir en la oficina mientras creaba mi primer prototipo de software porque no podía pagar renta. Esa fue la ayuda que recibí. María organizó sus tarjetas de nuevo y agregó, y sin embargo, hay quienes afirman que hoy los empresarios negros tienen más oportunidades, que existen programas de acción afirmativa, subsidios a las minorías y otros incentivos gubernamentales que abren puertas que antes estaban cerradas. Carlos apoyó los codos en sus rodillas y dijo, lo divertido es que cuando un empresario negro triunfa, siempre se pregunta qué programas le ayudaron, pero nadie indaga qué banco tradicional financió la startup de un empresario blanco. Nadie pregunta qué conexiones lo llevaron a entrar a una universidad de renombre o cuál amigo en el golf invirtió en su negocio. La verdad es que el éxito no se reparte en un sorteo. Personas como yo tienen que ser 2 veces mejores para conseguir una silla en la mesa. La tensión en el estudio se hizo palpable. El público se daba cuenta de que algo real estaba sucediendo. María mantuvo la calma y con una sonrisa casi calculada dijo, esa es una perspectiva interesante, pero consideremos otro aspecto, la percepción.
Usted se presenta como un ejemplo de éxito logrado por mérito, pero hay quienes dicen que los empresarios negros reciben demasiada atención mediática, mientras que las historias de lucha de miles de empresarios blancos pasan desapercibidas. Carlos soltó una risa contenida. Entonces, según usted, ¿recibimos más atención de la que nos merecemos? María mantuvo su sonrisa perfecta, aunque una leve inflexión en su postura demostraba su asombro por la risa de Carlos. ¿Me está diciendo que, en un país donde la mayoría de los directores ejecutivos de las grandes empresas son blancos y la mayor parte de la financiación tecnológica sigue yendo a startups de empresarios blancos, el verdadero problema es que nosotros, los negros, recibimos más visibilidad? Acomodándose un mechón de cabello, continuó. Solo señalo que en la actualidad hay quienes sienten presión para resaltar la diversidad en lugar de valorar el mérito puro. Carlos negó con la cabeza y replicó: mérito, claro, pero dígame, María, si no fuera verdaderamente excepcional en lo que hago, ¿cree que estaría aquí sentado? María abrió la boca, pero antes de que pudiera contestar, Carlos prosiguió. ¿Cree realmente que llegué hasta aquí por jugar la carta de la diversidad? ¿O lo logré a pesar de todas las trabas que se han puesto para mantenerme afuera? El silencio en el estudio fue ensordecedor, más profundo que cualquier pregunta anterior. Sin embargo, María aún tenía una última jugada, una carta que pretendía derribarlo de una vez por todas. María respiró hondo. Ajustó su postura para parecer relajada, pero Carlos notó la fisura en su fachada. Volvió a mirar sus tarjetas, las dejó a un lado y dijo: Carlos, creo que es justo decir que usted es muy apasionado con este tema, y lo respeto, pero dígame, ¿cree que parte de esta indignación está sobredimensionada? Al fin y al cabo, su historia de éxito demuestra que el sistema no está tan trucado contra los empresarios negros como algunos afirman. Carlos sintió la tensión crecer, pero no lo mostró. En su lugar, soltó una risa suave y dijo: es curioso cómo a la gente le gusta usar una sola historia de éxito para probar que un problema ni siquiera existe. María mantuvo su sonrisa, aunque en sus ojos se vislumbró una punzada de duda. Carlos se inclinó un poco hacia adelante, apoyando sus antebrazos sobre sus rodillas y añadió: imagine que alguien escapa de un edificio en llamas. ¿Diría usted que el fuego no fue tan malo? María abrió la boca, dudó y luego se quedó en silencio. Carlos no se detuvo. El hecho de que yo haya llegado hasta aquí no significa que el sistema funcione. Significa que tuve que luchar el doble para superarlo. Dejó que sus palabras se asentaran y hasta el equipo técnico pareció detenerse para escuchar. María trató de recomponerse y, con voz mesurada, dijo: entiendo su punto, pero examinemos otro ángulo. Algunos dirán que su frustración no es tanto por la raza, sino por un resentimiento hacia las grandes corporaciones, ya que usted ha criticado abiertamente a las grandes empresas tecnológicas por no contratar a más ejecutivos diversos. Carlos inclinó la cabeza y respondió: ¿resentimiento? De ninguna manera. Responsabilización con toda seguridad. María apretó sus labios unos instantes y preguntó: ¿qué le dice a aquellos que creen que, en la economía actual, el éxito depende únicamente del trabajo duro y no de la raza? Carlos exhaló lentamente por la nariz y fijó su mirada en ella. Ese es el punto. A la gente le encanta creer en cuentos de hadas cuando ellos son los que se benefician de ellos. Pero seamos sinceros, los empresarios negros aún tienen mucha dificultad para obtener préstamos, consiguiendo solo la mitad de lo que reciben los empresarios blancos. Recibimos menos del 2% del capital de riesgo, y aun cuando demostramos
Nuestro valor siempre nos preguntan si realmente merecemos el éxito. María permaneció en silencio, escuchando, pero sin asimilar del todo. Entonces, dejemos de fingir que el sistema no está amañado, afirmó Carlos con voz tranquila pero firme. Porque lo está, y los únicos que no se dan cuenta son aquellos para quienes el sistema está diseñado. El silencio que siguió fue denso y absoluto. Ni los productores cortaron a comerciales, ni la sala de control intervino. Todo se mostró de forma cruda. María, visiblemente incómoda, se movió levemente y abrió la boca para hablar, pero Carlos continuó. Este es el momento que va a sacudir a todo el país. Ella tragó saliva, mirando fugazmente a los productores detrás de cámaras, pero nadie vino en su ayuda. Había entrado en ese juego y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Carlos consultó su reloj y dejó que el silencio se prolongara el tiempo suficiente para hacer que todos se retorcieran. Luego se recostó en su silla y exhaló. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? Su voz bajó, pero adquirió un tono grave. María titubeó. ¿Qué es lo que dice? Carlos siguió sin detenerse. El listón no está en el mismo nivel para todos. Es decir, un ejecutivo blanco mediocre puede fracasar y aún así obtener otra oportunidad, mientras que un brillante empresario negro tiene que superar enormes obstáculos solo para tener una chance. Un productor en off murmuró algo, consciente de que ese momento se volvería viral. Carlos continuó. Un director ejecutivo blanco puede llevar una empresa a la quiebra, despedir a miles de empleados y aún ser contratado en otro lado. Mientras tanto, si un director ejecutivo negro tiene un mal trimestre, es como si demostrara que no estaba preparado para liderar. María abrió la boca para replicar, pero él prosiguió. Y lo peor es que, cuando finalmente logramos el éxito, gente como usted se sienta frente a nosotros y pregunta si llegamos gracias a alguna ventaja especial. El silencio se hizo absoluto. La mandíbula de María se tensó ligeramente y la cámara lo captó todo. Carlos se inclinó un poco más, con firmeza pero sin agresividad, y dijo, «¿Quisiera hablar de justicia? Empecemos diciendo la verdad». El ambiente cambió. Ya no se trataba de incomodidad, sino de impacto. La expresión de María se transformó. No era solo el público el que observaba, sino todo el país. Entonces, Carlos se volvió hacia la cámara y comentó, «Sé lo que algunos de ustedes están pensando ahora mismo». Hizo una breve pausa. Algunos asienten con la cabeza porque han pasado por lo mismo. Otros, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, piensan que esto no es real, que solo estoy jugando a ser víctima, que todo está en mi imaginación. Pero en el fondo saben que tengo razón. El estudio quedó en completo silencio, sin que nadie se atreviera a respirar. Finalmente, la voz de un productor rompió el ambiente. «Muy bien, vamos a hacer una pausa corta». María forzó una sonrisa, cortés, y dijo, «Volvemos enseguida». Las cámaras se apagaron, pero el impacto ya estaba hecho. En menos de una hora, fragmentos de la entrevista se inundaron en las redes sociales y la verdadera tormenta apenas comenzaba. El vídeo se esparció como pólvora en Internet. Cuando Carlos salió al coche, su celular no paraba de sonar. Mensajes, llamadas perdidas y notificaciones llenaban la pantalla. Twitter estaba en llamas, con mensajes como «Carlos Reyes acaba de exponer el sesgo mediático en vivo por televisión. Increíble». Y la etiqueta «verdad dura» se repetía sin cesar. La manera en que encaró la cámara y desafió a la nación dejó a todos helados. Carlos tenía razón, aunque no todos lo veían de esa manera. Otra vez, otro empresario exitoso pretendiendo ser víctima. Llora en un río, basta ya de hacerse la víctima.
Este tipo solo demuestra por qué a muchos no les gusta contratar activistas. Jueguen la carta de la raza todo lo que quieran, pero el esfuerzo de verdad habla más alto. El mérito es lo que cuenta. La repercusión fue inmediata. Algunos lo calificaron de valiente, otros lo tildaron de enojado y combativo. Hacia el mediodía, Mañana en Directo lanzó una nota de prensa cuidadosamente redactada. Valoramos el diálogo abierto y las diversas perspectivas. Aunque la discusión de hoy fue más intensa de lo esperado, seguimos comprometidos con conversaciones justas. Carlos se rió al leer la nota. Justo, ¿verdad? Patricia comentó entre risas y con cierto tono de exasperación. ¿Te das cuenta de que acabas de prender fuego a Internet? Carlos se pasó la mano por la sien y respondió. No era exactamente lo que planeé. Bueno, felicidades. Te has convertido en el empresario más comentado de México. Él no dijo nada más, sabiendo muy bien que los momentos virales no duran solo instantes, se transforman en batallas, y las siguientes 48 horas iban a ser realmente turbulentas. Pero aquello ya no se trataba solo de él. A la mañana siguiente, la historia trascendió las redes sociales. Los presentadores de noticias debatieron el tema en vivo y columnas de opinión aparecieron en los periódicos más importantes. Todos tenían una visión. Algunos preguntaban si Carlos Reyes era el nuevo rostro del privilegio corporativo. Otros lo veían como un hito para la meritocracia nacional. Y publicaciones especializadas analizaban lo que la entrevista revelaba sobre la raza y el éxito en el país. Mientras tanto, María Rodríguez se dedicaba a manejar la crisis en su programa. A la mañana siguiente, ofreció una respuesta muy ensayada. Respeto al señor Reyes y sus logros, pero me mantengo firme en mis preguntas. Mi labor como periodista es cuestionar lo que piensa el público. Si mis preguntas resultaron incómodas, eso demuestra que eran necesarias. En otras palabras, ella no estaba dispuesta a ceder. Carlos observaba desde su oficina meneando la cabeza mientras Patricia revisaba los correos electrónicos. Mira, han llegado muchas propuestas de nuevos inversionistas. Mucha gente quiere hacer negocios con nosotros, dijo ella. Carlos sonrió levemente. Debe ser la misma gente que nos ignoró el año pasado. Patricia se encogió de hombros y comentó, parece que ser polémico le da buena publicidad a la empresa. Sin embargo, no todo fue positivo. Algunos clientes se retiraron. Un importante socio corporativo decidió reevaluar su compromiso y luego llegaron amenazas de muerte, correos electrónicos, llamadas e incluso un paquete sin identificación dejado frente a la sede de Innovatec. Dentro del paquete no había nada, salvo una hoja con una sola palabra escrita en grande. Patricia frunció el ceño al leer el mensaje. Necesitan seguridad. Carlos dejó escapar un largo suspiro y se pasó la mano por la cabeza. Sabía que eso ocurriría cuando un hombre negro habla con tanta franqueza y sin pedir disculpas. Ese era el precio a pagar, pero retroceder jamás era una opción. Ahora tenía una decisión que tomar. ¿Permitiría que la controversia lo silenciara o aprovecharía este momento, no para buscar fama, sino para decir lo que nadie se atrevía a decir? En su oficina, con una vista panorámica del horizonte de la ciudad a través de enormes ventanales, Carlos reflexionaba sobre las últimas 72 horas, elogios, críticas, amenazas, oportunidades. Recordó al muchacho de Monterrey que tuvo que luchar por cada logro, aquel joven que veía cómo se le cerraban puertas mientras otros entraban sin problemas. Y ahora se encontraba en el centro de un debate nacional que nunca pidió, pero que no podía ignorar. Patricia entró con una expresión impenetrable y dijo, «Acabamos de recibir una propuesta». Carlos levantó una ceja. «¿De quién?». Ella depositó una carpeta sobre su escritorio y explicó,
de una cadena de televisión. Quieren que participes en un especial en vivo, una entrevista a fondo sobre la raza, los negocios y el sistema. Carlos exhaló profundamente y comentó: «Entonces, ¿quieren escuchar lo que tengo que decir?». Patricia esbozó una sonrisa y preguntó: «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?». Él se recostó en su silla, meditando si dejar pasar el tumulto para volver a lo normal o aprovechar ese instante, no por vanidad, sino para contar la verdad que nadie se atreve a pronunciar. Carlos hojeó la propuesta, la dejó a un lado y miró a Patricia. «Diles que acepto». Sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Estás seguro?». Él asintió. «Sí, pero en mis condiciones. Si el sistema va a ponerme bajo el reflector, yo voy a controlar la narrativa». El momento viral de Carlos Reyes no era simplemente otra polémica en Internet. Era un parteaguas, forzando una conversación que se había evadido durante décadas acerca de la raza, del éxito, sobre quién puede ascender sin cuestionamientos y quién es constantemente interrogado. Algunos lo llamaron activista, otros arrogante, y hubo quienes lo consideraron correcto. Pero una cosa quedaba clara: ya nadie podía ignorarlo. ¿Y tú qué opinas? ¿El éxito significa seguir las reglas de un sistema defectuoso o reescribir las reglas por completo? Déjanos tu comentario, y si crees que se deben contar más historias como esta, suscríbete.